Hola, bienvenidos a Diálogos. Les saluda Natacha Campronero. Yo soy editora de investigación de La Nación y me acompaña mi compañera Natalia Vargas, que vamos a conversar sobre un trabajo que ella ha hecho en las últimas semanas relacionado con un subsidio que se creó hace 20 años, en 1994, para pescadores. Y entonces la idea es como relatarles un poco de los hallazgos que hemos encontrado, analizando los datos de las personas que se han visto beneficiadas con que lo que trata este beneficio es de una exoneración para pequeños pescadores, para que, digamos, en el precio de los combustibles, básicamente, para que bajen sus costos de producción y así como fomentar, digamos, este sector productivo del país. Entonces, bueno, Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos y yo quería que primero que nos contaras cuáles han sido como los primeros hallazgos en términos generales que muestran qué datos analizamos un poco y qué fue lo que encontraste. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por invitarme primero. Uh-huh. Y creo que primero tal vez sería bueno empezar explicando un poco de qué se trata esta exoneración y desde hace cuánto se da, ¿verdad? Uh-huh. Hace 30 años en Costa Rica se exonera a los pescadores en temas de acceso a combustible, ya sea diésel o gasolina también. Esto se regula mediante la ley que creó el INCOPESCA, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. Específicamente el artículo 45 es el que establece que el sector pesquero podrá adquirir combustible a un precio competitivo y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo pueden obtener y quiénes lo obtienen? Estas autorizaciones de compra de combustible a precio competitivo las pueden obtener pescadores que tengan licencias de pesca activas uh-huh. para flota comercial y turística, no para flota deportiva. Y además, bueno, ellos tienen que firmar un convenio con INCOPESCA, que el convenio tiene una vigencia que está dada por el vencimiento igual de la licencia de pesca que tiene que estar activa. Entonces, como principales hallazgos, podríamos decir que, bueno, creo que antes de entrar a los hallazgos uh-huh. también sería bueno decir que las conclusiones de las que vamos a conversar hoy, son precisamente de un trabajo de investigación que se está haciendo ya desde hace algunas semanas, sí. Y lo que hicimos fue cruzar la base de datos con la lista de pescadores que obtuvieron el combustible exonerado, la lista que nos dio INCOPESCA, junto con la lista de precios oficiales de Recope. Entonces, estas conclusiones de las que vamos a conversar son extraídas de ahí. Llevamos investigando dos casos en particular. El primero sería el de don Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca. Sobre él, que ya luego vamos a conversar un poco uh-huh. más, pero sobre él tenemos que con 5 embarcaciones que pertenecen a él y a su esposa, lograron obtener subsidios del Estado por 521,4 millones de colones. Y el otro caso que también investigamos, que es sobre, bueno, las autoridades lo denominaron caso Ballena, que es sobre 3 empresarios pesqueros que fueron detenidos en noviembre como sospechosos de integrar una organización dedicada al narco. 2 de ellos, que también luego vamos a ahondar un poco más, recibieron subsidios del Estado por 1.185 millones de colones para compra de diésel en los últimos 9 años. Todos los datos de los que vamos a conversar son desde 2015 hasta junio de este año. Sí, lo que intentamos o lo que se intentó hacer un poco con este trabajo era contar como la historia a través de los datos, ¿verdad? ¿Qué nos dicen los datos de cómo se ha estado utilizando este beneficio y qué magnitud tiene este beneficio, digamos, para el Estado? Entonces, esa fue la idea de cruzar esas 2 bases de datos, porque por un lado estaba que una empresa recibió, digamos, un permisionario recibió, no sé, 500 litros de combustible. Pero ¿cuánto equivale esos 500 litros de combustible al beneficio, verdad? Entonces esa yo creo que fue un poco la idea del trabajo que hizo Natalia para lograr sacar esa magnitud. Y una vez que se tenían esos datos ya cuantificados para saber el impacto, se fue a casos particulares, digamos, que estaban como en la palestra noticiosa, que fue la detención de Macho Coca recientemente. Él es como... ha estado varias veces como en las noticias y tal, en los últimos, no sé, más de 10 años, porque se le ha vinculado varias veces con narcotráfico, aunque él actualmente no tiene ninguna causa abierta en el Ministerio Público por narcotráfico, pero Estados Unidos lo ha calificado
como uno de los narcotraficantes más grandes de Costa Rica. Y entonces era un poco esto, ¿verdad? Utilizar los datos para contar esos vínculos y poder ver, ok, una persona que está investigada por narcotráfico y por robo de combustible al Recope, valga también decirlo. Es decir, él sí tiene abierto actualmente casos por robo de combustible en el Ministerio Público. Y bueno, y tiene los señalamientos de Estados Unidos. Y digamos, y los datos que dicen, este beneficio, ¿cuán grande es? Si yo soy pesquero, por decir un caso, ¿cuánto pago menos que una persona usuaria normal? De hecho, podemos verlo con el caso específico de Macho Coca, ¿verdad? Exacto. Y el de su esposa. Ellos, desde hace 9 años hasta, bueno, sí, desde el 2015 hasta ahora, obtuvieron 2,1 millones de litros de diésel exonerados de impuestos con sus 5 embarcaciones, ¿verdad? Esto le significó, como decíamos hace un rato, 521,4 millones de colones en exoneraciones. O sea, que no pagaron y que si hubieran tenido que pagar si hubieran sido, digamos, cualquier otro costarricense. Entonces, para entender esta cifra, por ejemplo, por esta cantidad de combustible, una empresa común habría tenido que pagar 1.111 millones de colones, pero los subsidios a ellos dos les bajaron los costos en 589,6 millones de colones. Esto quiere decir que ellos pagaron un 47% menos de lo que hubiera pagado una persona, un consumidor normal. Entonces, ellos ambos retiraron en 141 ocasiones, en promedio cada 24 días, y también en promedio se les autorizaban, cada vez que ellos solicitaban combustible, el Incopesca propiamente les autorizaba extraer o obtener 15.488 litros de diésel por cada una de esas solicitudes. Y en promedio, digamos, ese es el caso de Gilbert Bell y su esposa. Pero en promedio, ¿cuál es el promedio de exoneración? Digamos que ese porcentaje es del 47% o puede ser mayor o menor a ese 47%. En promedio, de la base de datos que nosotros tenemos, el promedio es de 47%. Es decir, los pescadores pagan un 47% menos de lo que pagaría un consumidor normal. Pero hemos encontrado casos, por ejemplo, como en el caso de Ballena, de pescadores que han llegado a pagar incluso un 70% menos de lo que pagaría un consumidor normal. Entonces, esto varía dependiendo de también los cambios que hay en los precios del combustible. Y el precio internacional del petróleo. Exactamente, entonces eso varía mucho, pero el promedio es 47%. Y en el caso de Ballena también los hallazgos son similares, ¿verdad? Son personas que están siendo investigadas en el Ministerio Público, en este caso por supuestamente formar parte de una banda que se dedica al tráfico de drogas y a legitimación de capitales, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cuáles son las conclusiones que se lograron en este trabajo? Sobre este caso en particular, la detención de 3 personas, como decía Natasha, vinculadas, supuestamente podrían integrar esta organización dedicada al narco, que la tesis de las autoridades es que ellos traficaban drogas del sur del continente hacia nuestro país. Lo que encontramos de ellos, bueno, son 3 detenidos, hay que aclarar eso, pero una de las detenidas no tiene nada que ver en este caso porque según nosotros verificamos, según ella, el registro, ¿no? Sí, según el registro nacional de lo que nosotros pudimos verificar, ella no tiene embarcaciones y tampoco retiró combustible. Entonces, sobre este caso concreto nos centramos en 2 personas, que es Víctor Hugo Cruz Mata y Denis Hernández Mata. Ellos son primos y igualmente desde el 2015 hasta la actualidad, hasta el 2024, recibieron subsidios del Estado por 1.185 millones de colones para compra de diésel. Entonces, el doble que Gilbert Bell y su esposa. Sí, es muchísimo más porque ellos, ya no estamos hablando de 5 embarcaciones como con el caso de Macho Coca, sino que hablamos de 11 embarcaciones que obtuvieron 4,8 millones de litros de combustible exonerado de impuestos y retiraron en 231 ocasiones, cada 15 días en promedio. Incopesca, ¿qué nos ha dicho sobre esto? Sobre Incopesca, nosotros los contactamos desde el 22 de octubre, cuando ya íbamos a publicar el trabajo de Macho Coca. Sin embargo, ellos, los contactamos con el objetivo de que ellos explicaran cuáles eran algunos mecanismos que tienen de control de esta exoneración. Cómo explicar, ¿verdad? Que personas que están investigadas reciben estos subsidios. Digamos, y ellos, ¿qué controles hacen para evitar esto, ¿verdad? Básicamente.
Exactamente, y ellos nosotros publicamos el de Machu Coca, ellos nunca contestaron hasta el 15 de noviembre. O sea, casi 22 días después. Exactamente. En su respuesta, que se resumió en una página, el Incopesca negó que ellos tuvieran conocimiento de que personas investigadas por narcotráfico o lavado de dinero estuvieran recibiendo este beneficio. Ellos dijeron que las investigaciones del Ministerio Público y del OIJ no se les fueron comunicadas y que de igual manera no tenían ellos una notificación de parte de algún juez o un funcionario que les indicara a no seguir dando estas exoneraciones. Sin embargo, algo muy interesante que también encontramos durante la investigación es que revisando las actas de junta directiva del mismo Incopesca, encontramos que el 29 de agosto uno de los integrantes de la junta, el director Enoch Rizzo, concretamente él, reconoció que saben que hay algunos pescadores que no le están dando el buen uso al combustible exonerado. Él lo dijo exactamente con esas palabras cuando se refirió a un asunto de pesca ilegal. Claro. Pero en ese momento él habló del asunto del combustible. E igualmente intentamos hablar con Nelson Peña, que es el presidente ejecutivo del Incopesca, y él no solo la respuesta de prensa iba a ser la única. Sí, que la única respuesta iba a ser el prensa y que él no iba a dar sus declaraciones sobre un caso que estaba en investigación. Y tal vez para hablar sobre el último reportaje que publicamos, que tiene que ver ya en términos generales, digamos, sobre qué son, digamos, sobre, ya aquí no relacionado con personas investigadas, sino que ya es más macro hablar de lo que dicen esos datos, de cuántas personas se han visto beneficiadas o han obtenido este beneficio en exoneración de impuestos, y entonces un poquito de los detalles de ese trabajo. Sí, bueno, en los últimos 9 años, según la base de datos que nosotros tenemos del Incopesca, 2.281 personas han recibido este beneficio. Ellos en total han aprobado, ellos, y por ellos me refiero al Incopesca, en conjunto, todas estas personas han aprobado 81.563 permisos. ¿Y eso cuánto equivale en millones? Esto equivale en total a 71.562 millones. O sea, 71.000 millones en 9 años. Es correcto, en 9 años. Y más de 7.000 millones anuales, por decirlo de... Y el año, de hecho, con mayor exoneración, tendría que verificar porque no recuerdo exactamente cuál fue, pero el año con mayor exoneración fueron 9.134 millones. Okay. Y solo en este año, por ejemplo, solo en el 2024 hasta junio de este año, son 4.439 millones de colones en exoneraciones. Perfecto. Bueno, ese es un tema del que vamos a estar hablando en esos reportajes y más adelante también. También estamos tratando de cruzar estas bases de datos con otras bases de datos de guardacostas y tal para ver qué más cosas podemos contarles. Ojalá que les parezca de interés este tema y que puedan, y si quieren saber más sobre el tema, los invitamos para que visiten nacion.com o también que adquieran nuestra versión impresa en todos los puntos donde se vende. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a todos.